Buen día, aprendices. Con este video les enseñaré sobre otra hoja de trabajo. Es una herramienta que sirve como borrador extracontable donde se resume la información financiera del periodo y es de gran ayuda para formular los estados financieros. Entonces, contiene cuenta, código, lo vamos a trabajar a 4 dígitos, balance de prueba, ajustes, balance ajustado, estado de resultado integral, cierre de cuentas y estado de situación financiera. A continuación, les muestro. Lo primero que debemos tener es el saldo de los libros de las cuentas y luego procedemos a pasar esos saldos, dependiendo de su naturaleza, débito o crédito, a la columna que tiene por nombre balance de prueba. Por ejemplo, caja que es de naturaleza débito, pasamos el saldo al débito, 491,000 pesos. Bancos, 13,600,000. 13,600,000. Tenemos una provisión, 31,000 pesos, la cual es de naturaleza crédito, así sea un activo, deben tener en cuenta eso. Y aquí pueden apreciar las cuentas del pasivo al crédito, las cuentas de gasto al débito. Entonces lo que deben pasar es todos estos saldos al balance de prueba. Listos son los saldos. Al final nos debe arrojar sumas iguales. Luego, ¿qué se hace? Los ajustes. Tenemos unos ajustes por realizar, los cuales yo aquí ya calculé y registré. No nos vamos a enfocar en ese punto porque ustedes ya lo vieron con sus docentes. Entonces, para el ejercicio que vamos a hacer, yo les voy a entregar unos débitos y unos créditos y ustedes van a arrojar el balance ajustado. Entonces, como yo ya hice los ajustes, pasé las contabilizaciones de esos ajustes tanto a los débitos como a los créditos en las cuentas que corresponden. Pero hay algunas cuentas que ustedes ya van a tener registradas porque tenían saldo anterior. Por ejemplo, aquí en caja se hizo un ajuste y como ya existía la cuenta caja, pues yo registro en ese mismo renglón el ajuste. ¿Listo? Pero hay cuentas que ustedes van a tener que agregar porque de pronto no tenían. Por ejemplo, aquí hay una cuenta 5220 de arrendamientos, entonces se agregó esa cuenta y se agrega como tal el valor en el ajuste. Entonces, las cuentas que ustedes ya tienen, pues ahí mismo hacen el ajuste al frente, por decirlo así. Pero las cuentas que ustedes no tenían, las deben incluir en la parte inferior. ¿Qué ocurre? Los ajustes también deben arrojar el mismo valor tanto a los débitos como en los créditos. Luego, ¿qué pasa? El saldo me cambia. Antes era un balance de prueba, ya tiene ajustes, ahora se llama balance ajustado. Válido, ¿qué cambia? Entonces tenemos débitos 491,000 menos 48,000, nos arroja un débito de 443,000. Débito, esta naturaleza tiene la mayor parte del valor al débito, le resta este crédito y me arrojó 443,000. Aquí igualmente 13,600,000 menos 140,000 nos arroja 13,460,000. Hay algunas que no tienen, digamos, cambio. Por ejemplo, el equipo de oficina 5 millones no tuvo ajuste, se pasa al mismo valor. Lo mismo flote de equipo de transporte. Las cuentas que no tienen ajuste pues pasan con el mismo valor del balance de prueba. Las que tienen ajuste sí debemos validar qué resultado queda, si es débito, crédito y el valor correspondiente. ¿Listo? Las que no tenían saldo, pero estuvieron en los ajustes, al igual, pues debo sumar o debo tener en cuenta estos valores acá. Al final, el balance ajustado también nos va a arrojar sumas iguales. ¿Qué sigue? El estado de resultados. Recordemos que el estado de resultados tiene que ver con todas las cuentas, 4 ingresos, 5 gastos, 6 costos. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a pasar solamente las cuentas que tienen esos dígitos 4, 6, 2. Miren, todas estas cuentas. Esta 23 que está aquí no la podemos pasar porque no es una cuenta ni 4, ni 5, ni 6. ¿Listo? Listo. Y entonces, todas estas cuentas 4, 5 y 6 las pasamos. Yo borro aquí para mostrarles una cosa. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo ya he pasado las cuentas 4 de ingresos, las cuentas 5 y 6, gastos y costos, me va a arrojar al final una diferencia. ¿Listo? Esa diferencia espero y ya ahorita la registro, ya les voy a decir por qué. Entonces, ahora debemos hacer el cierre de cuentas, que era lo que veíamos en las diapositivas
anteriormente, que las cuentas 4, que son créditos, se pasan al débito, las cuentas 5, que son débitos, se pasan al crédito, contra la cuenta 5905. Eso es lo que vamos a hacer en el cierre de cuentas. Entonces recordemos, en el estado de resultados se pasaron las cuentas 4, 5 y 6 donde correspondía, igualito, crédito en crédito, débitos en débitos. Pero en el cierre de cuentas, para poder cerrar esas cuentas, yo no puedo pasar al siguiente año o al siguiente periodo con las cuentas 4, 5, 6 con saldo. Entonces, para poder cancelar esas cuentas, le hago, a los créditos les hago un débito, entonces esta cuenta con esta se va, a los débitos les hago un crédito, ¿sí ven? Entonces aquí, la cuenta 4135, que es crédito, le hago un débito, a los débitos les hago un crédito y así sucesivamente. Entonces miren, aquí está débito, lo pasé al crédito. ¿Listo? ¿Contra qué cuenta? Contra la cuenta 5905, que tiene por nombre ganancias y pérdidas. Entonces, si validamos aquí, me está teniendo en cuenta todos los créditos, le hago un débito, cosa que este valor con este se va y da sumas iguales. Y este valor con este se va y me da, si yo hiciera un asiento contable, le haría el débito a estas cuentas, el crédito a la 5905 y me daría sumas iguales, ¿cierto? Pero resulta que la cuenta 5905 tampoco puede quedar con saldo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Validamos. Si la 5905 tiene un valor de 32 millones al crédito y un valor de 22 millones al débito, pues le debo hacer un débito para que me queden débitos y créditos igual. Entonces, más este, menos este, y me arroja ya una diferencia de 0. Quiere decir que quedó cuadrado, que la cuenta 5905 ya se cancela también, porque como tenía un crédito y tenía un débito, ahora le hice un débito y si yo sumo estos dos débitos me arroja el mismo valor que tengo al crédito, o sea que esa cuenta quedaría en ceros. Pero recuerden que yo no puedo hacer ningún asiento contable, solamente un débito, que fue el que hice aquí. Yo tengo que contabilizar una contrapartida para que me dé sumas iguales. Entonces, al débito, que es la cuenta ganancias y pérdidas, le hice un débito. Aquí les voy a mostrar el ejemplo. ¿Y cuál sería el crédito? El crédito sería el impuesto de renta, que es un 33%, y utilidad del ejercicio, que es la diferencia entre esos dos, más este, menos este. Esperen, ¿por qué no me está? Bueno, sale un error acá, pero lo puedo sacar también de acá. Entonces, más este, menos este, 6.761.000, y este es el 33%, que es el impuesto de renta. Desde que la empresa tenga utilidad, debe calcular ese impuesto y lo debe pagar al Estado, por eso es una cuenta 2. El porcentaje es lo que puede variar de un año a otro. ¿Listo? Entonces, aquí, al haber hecho ese cálculo, contabilizar la 5905 al débito, ya nos arrojó sumas iguales, este también está en sumas iguales, y faltaría el estado de situación financiera. Recuerden que el estado de situación financiera son las cuentas de balance, que son las cuentas 1, 2 y 3. Pasamos los saldos de la cuenta 1, 2 y 3 del balance ajustado. Tal cual, si se dan cuenta, este no se pasa al lado contrario, no, este se pasa igualito donde venían. ¿Por qué? Porque la cuenta 1, 2 y 3 yo no las cancelo, yo las dejo que sigan para el otro año. ¿Listo? Entonces pasamos los saldos tal cual, este que está al crédito, estos que son débito al débito. Estos al crédito, pero recuerden que solamente la cuenta 1, 2 y 3, si se verifican, es solamente hasta la cuenta 3115 en este caso. Pero recuerden que al hacer un ajuste nosotros incluimos unas cuentas, los costos y gastos por pagar que no teníamos incluidos y obviamente pues se deben agregar. ¿Listo? Entonces al final me debe arrojar, con base en lo que yo ya le incluí del impuesto de renta y la utilidad del ejercicio, me debe dar sumas iguales. ¿Listo? Entonces, aprendices, en sí así se diligencia la hoja de trabajo. Les hago un recuento breve. Balance de prueba depende de los saldos, se colocan al débito y al crédito dependiendo. Los ajustes se registran de acuerdo a la contabilización que se haya hecho en su momento en el ajuste. El balance ajustado es tener en cuenta el balance de prueba más o menos el ajuste dependiendo de dónde esté la naturaleza de las cuentas y pasando aquí el saldo. El estado de resultados son solamente las cuentas 4, 5 y 6. El cierre de cuentas es la cuenta 4, 5 y 6, pero al contrario, digamos, si es crédito pasarla al débito y si es débito pasarla al crédito. Luego en el cierre de cuentas se contabiliza contra la cuenta 5905. La diferencia se lleva a la cuenta 5905 para que esta también se cierre.
Y por último, el estado de situación financiera es pasar los saldos de las cuentas 1, 2 y 3. Recordemos que cuando registramos la 5905 se calcula el 33% del impuesto de renta y por último, la utilidad neta, que es la diferencia entre la 5905 menos el impuesto de renta. ¿Listo? ¿Qué deben tener en cuenta también? Les voy a solicitar un pequeño estado de resultados donde muestran los ingresos, los costos, la utilidad bruta, los gastos, los otros ingresos y la utilidad antes de impuestos. ¿Listo? ¿Qué tiene que ver con este formato que les había mostrado anteriormente? Van a hacer un estado de resultados así, pequeño, con la información arrojada en estado de resultado integral. ¿Listo? Y por otro lado, también van a hacer un pequeño estado de situación financiera con los saldos que tienen en el estado de situación financiera. Me van a mostrar cuáles son los activos corrientes, cuáles son los activos no corrientes, si gustan en pasivos, si dejan solamente pasivos y patrimonio. El todo es que el total del activo debe ser igual al pasivo más el patrimonio, como les mostré aquí en la parte inferior. ¿Listo? Está igual, activo es igual a pasivo más patrimonio. La diferencia es 0. Ahora les voy a dejar un taller. Esta es la explicación y les voy a dejar el siguiente taller. ¿Ustedes qué deben hacer? Con base en esta información que les entrego del cierre del año 2020 de las diferentes cuentas, ¿en qué les colaboré? Que los dejé en el orden establecido y les agregué de una vez las cuentas por tema de tiempo y virtualidad. Normalmente lo que uno hace es entregar esto en desorden. Ustedes deben buscar cuál es el código y ordenarlo. ¿Listo? ¿Qué les voy a pedir? Elaborar la hoja de trabajo y agregar los siguientes ajustes. Entonces, estos saldos, ¿dónde los van a dejar? Estos saldos los van a dejar en la hoja de trabajo, pero recuerden que me van a entregar la hoja de trabajo a mano. Entonces, estos saldos van a definir. Primero, pues cambian todas estas cuentas porque puede que varíe el nombre de la cuenta o no es el... Aquí son muchas más cuentas que las del ejemplo que les mostré. Entonces, primero pasan todas estas cuentas acá con su respectivo código y luego definen si es naturaleza débito o crédito. Después validan que les arroje sumas iguales. En cuanto a los ajustes, no me enfoco mucho en ello, por lo que les digo que ustedes ya vieron ese tema con los respectivos docentes del colegio. Entonces, les entrego 3 ajustes. Y la cuenta, entonces en la 1592 depreciación acumulada 800.000, en la 5160 gastos de depreciación y amortización 800.000. ¿Qué deben analizar ustedes? ¿Cuál es débito y cuál es crédito? ¿Listo? Entre estas ustedes miran cuál es débito y cuál es crédito. Y esta información la van a pasar a la casilla ajustes. Luego de eso sí empiezan a calcular los saldos que quedaron en el balance ajustado y terminan de diligenciar la hoja de trabajo. Recuerden por favor diligenciar la mano. Si tienen alguna duda, por favor me escriben a mi WhatsApp. ¿Listo? Entonces, hoja de trabajo, estado de resultados, que es este, y estado de situación financiera. Ese es el entregable para el día de hoy. Tutorial elaborado por la instructora Stephanie Vélez, Centro de Biotecnología Agropecuaria Mosquera.